Cordial saludo. Vamos a mirar cómo se hace una ley. Para saber cómo se hace una ley, lo primero que tenemos que ver es quién tiene la iniciativa. El artículo 155 y 156 de la Constitución nos dice: el 155 podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva o en el 30% de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso de conformidad con lo establecido en el artículo 163 para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia. Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las cámaras en todas las etapas del trámite. También nos dice el 156, la Constitución en el artículo 156, que la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones. Así que ellos son los que tienen la iniciativa. Entonces hablamos de una iniciativa legislativa. Decimos, listo, en el artículo 155 y 156 nos dicen, nosotros entonces podemos tener siempre y cuando nos unamos y completemos entonces el 5% del censo electoral. Después vamos a poder mirar entonces esa ley, se va a revisar el tema que se va a tratar, la exposición de motivos, los diferentes artículos que la desarrollan, etc. Ya tenemos la ley. Si ya tenemos la ley, lo primero que tenemos que hacer es radicarla. Entonces ahí la llevamos, entonces ahí puede ingresar. Nosotros vamos a mirar que se recibe en la Secretaría del Senado o del Congreso o de la Cámara, dependiendo entonces de donde yo quiera iniciar el trámite. Para ello, entonces tenemos que mirar y recordar que el Congreso está compuesto por dos cámaras, decimos es bicameral o bicéfalo, así que hablamos de dos cámaras. Aquí estamos hablando del Congreso. Entonces, tenemos las dos cámaras. Puede ingresar por cualquiera de las dos cámaras. Puede ingresar por el Senado y pasar a la Cámara de Representantes, o lo contrario, iniciar por la Cámara de Representantes y pasar al Senado. Acá entonces, una vez nosotros hemos radicado el proyecto, por principio de publicidad va a ser publicado en la Gaceta del Congreso, luego entonces va a pasar a la Cámara por la que nosotros le hemos ingresado, entonces va a ser asignado un ponente. Aquí estamos hablando de un ponente. Ese ponente a quien corresponde es un congresista, ¿cierto? En este caso un senador, y lo que pasa es que dentro del Senado hay unas comisiones. Aquí vamos a encontrar 7 comisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 comisiones. Cada una de las comisiones tiene unos temas específicos a tratar. Entonces, ¿a cuál comisión entra? Dependiendo del tema que yo esté trabajando. Si estamos hablando, por ejemplo, de reforma constitucional, lo vamos a encontrar en la comisión primera. Si estamos mirando temas económicos, entonces en la tercera y cuarta, ¿cierto? Si estamos viendo temas laborales, en la comisión séptima. Ahí tenemos que ver también la ley quinta y la ley tercera del 92, que son el reglamento del Congreso y una norma también que lo desarrolla. Acá entonces decimos, entró una comisión, bueno, que fue relacionado con un tema laboral, entonces pasaría a la comisión séptima, ahí se nombra un ponente, ¿cierto? Se hace un primer debate en comisión, ¿sí? Si pasa ese debate en comisión, ahí sí pasa a plenaria, a primer debate en plenaria. Entonces, ahí en plenaria, ¿qué puede ocurrir? Que sea aprobado o que no sea aprobado. Si no es aprobado, se archiva. Si es aprobado, pasa a la siguiente Cámara. En nuestro caso, les decimos, entró por el Senado, pasará a la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes también están esas 7 comisiones con integrantes pues, de la Cámara de Representantes. Entonces acá también tienen exactamente los mismos temas a tratar.
Entonces tenemos las 7 comisiones. Si entró por la comisión séptima, aquí también pasará a la comisión séptima. En esa comisión séptima también se nombrará un ponente. Se harán las discusiones del caso, pero acá el debate también será en comisión. Entonces, acá va un debate en comisión, un debate en plenaria, otro debate en comisión. Si pasa ese debate en comisión, pasará al debate en plenaria. Una vez cumple con estos 4 debates, comisión plenaria, ¿cierto? Entonces pasaría a sanción presidencial, pasa al presidente de la República, ¿para qué? Para que sea sancionado. Veamos acá, entonces el presidente de la República tiene 2 opciones, lo puede sancionar o lo puede objetar. Si lo sanciona la firma del presidente, entonces ahí ya nosotros vamos a mirar que se promulga y que ya va a tener vigencia dentro de nuestro estado. Si es objetado, puede ser objetado por 2 circunstancias, una por inconveniente y la otra por inconstitucional. Si es por inconveniente, entonces acá vamos a mirar que se le devuelve al Senado para que revisen si realmente existe o no existe la inconveniencia, ¿cierto? Si estos ven que no hay ninguna inconveniencia, se lo mandarán nuevamente al presidente de la República. Y el presidente de la República, pues, analizará las razones que le dan y las sancionará, ¿sí? Entonces, bueno. También decíamos que podía ser objetado por inconstitucionalidad. Ahí no pasa al Congreso, ahí pasa a la Corte Constitucional, que es la que vela por la constitucionalidad dentro de nuestro país, ¿cierto? Entonces ahí la Corte también la va a revisar. Una vez la revisa, dirá si está, está de acuerdo con lo que dice la Constitución o no está de acuerdo con lo que dice la Constitución. Y si no está de acuerdo con lo que dice la Constitución, entonces ahí la declarará inexequible y pues ya no saldrá a la vida jurídica, ¿cierto? Entonces no será promulgada, no será ley de la República. Pero si es considerada exequible, se dice que no se encontró ningún vicio de inconstitucionalidad, se le manda al presidente de la República. Si el presidente de la República no la sanciona, entonces se manda al Congreso y el presidente del Congreso es quien la sanciona. Recordemos que el presidente del Congreso es el presidente del Senado y el vicepresidente del Congreso es el presidente de la Cámara de Representantes. Así que este es el proceso para que tengamos una ley ordinaria. Pero resulta que no todas las leyes son ordinarias, entonces ahí también tendremos que mirar. Por ejemplo, frente a un acto legislativo se da doble vuelta para asegurarnos que realmente nosotros tenemos toda la intención de que esa norma nos rija, ¿no? Que nuestros representantes revisen y se vea si es favorable para la población y pues para quienes representan ellos, ¿cierto? Por otro lado, hay otros procedimientos, por ejemplo, ustedes recordarán, con el proceso de paz con la FARC se habló de la vía fast track, ¿cierto? Esa vía rápida. Entonces, ¿qué ocurría con esa vía rápida? Que si entraba al Congreso, en el Congreso simplemente se daban 2 debates. Los 2 debates en plenaria, ¿cierto? Y el Congreso en pleno y listo, salía el proceso, salía la ley. Entonces era para reafirmar algo que ya nosotros habíamos acordado y por supuesto pues el procedimiento era mucho más ágil. Entonces hasta aquí vemos todos los pasos de forma rápida de cómo se hace una ley. Que tengamos un día.